Una vez más, bienvenidos a nuestro Instituto de Evangelismo Virtual de nuestra conferencia de Arkansas, Luisiana. Quien les habla es el pastor José Antonio Pagán, director del Departamento Ministerial, Evangelismo y nuestros ministerios multiculturales. Estamos contentos de que una vez más usted tome en serio este espacio en hora de capacitación para que su ministerio, su fortalecimiento espiritual en la misión pueda crecer y Dios siga usando sus esfuerzos, los de sus compañeros en la misión, los miembros de iglesia y en fin los líderes de cada una de nuestras preciosas congregaciones. Hoy estaremos hablando de un tópico sumamente importante, titulado Excelencia para Dios, y dictado por el vicepresidente de nuestra Unión del Suroeste, el pastor Osvaldo Rigachi. Estaremos disfrutando de principios sumamente claves para nuestra misión en este último tiempo. Que Dios te bendiga, toma nota y sobre todo que el Señor ponga en tu corazón cada día la antorcha, el fuego de compartir el retorno de Jesús a esta tierra. Vamos entonces ahora a los previos de nuestras oficinas de la Unión del Suroeste para que el pastor Osvaldo Rigachi, a quien les damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros, nos dicte este seminario titulado Excelencia para Dios. Bienvenido, pastor Rigachi. Es un gusto muy especial haber recibido la invitación del pastor José Pagán y del Departamento Ministerial, Evangelismo y Ministerios Multiculturales de nuestra conferencia de Arkansas, Luisiana. A todos nuestros amigos en esta linda asociación, un saludo especial. Y por supuesto, a través de los medios sociales se estarán conectando o entendiendo, mirando, participando de alguna parte de esta sencilla presentación que, como ustedes pueden ver, se titula Excelencia para Dios. Nosotros como líderes, y especialmente en nuestro intento de crecer en la experiencia espiritual y de mejorar en el cumplimiento de nuestra misión, tenemos el deseo, el anhelo especial de hacer para Dios lo mejor. La realidad es que a veces de nuestro deseo a la experiencia práctica hay una amplia diferencia. Y a veces hacemos para Dios lo que pudimos, o hacemos para Dios lo que nos quedó en el resto del tiempo después que lo usamos para muchas cosas, o hacemos para Dios algunas cosas para cumplir, porque nos han pedido, por responsabilidad, por alguna manifestación especial, algún evento especial en nuestra iglesia. Sin embargo, hay una hermosa ecuación entre el servir a Dios como excelencia, con lo mejor de nosotros y hacer las cosas para cumplir. Uno de los desafíos grandes en nuestro ministerio en la iglesia es nuestro compromiso con el Señor. Y a lo mejor en algunas otras sucesivas presentaciones vamos a ahondar un poquito más en este concepto, pero en este momento y a partir de este instante queremos concentrarnos un poco en algo que nos ayude a reflexionar y a tomar decisiones que beneficien tu vida espiritual y la mía, y también que beneficien la experiencia de aquellos con quienes nos relacionamos y especialmente de aquellas almas a las que queremos alcanzar. Allí donde te encuentras, tengamos una corta plegaria. Querido Señor, gracias por este tiempo que estamos juntos, gracias por el privilegio de servirte, el gozo de crecer en nuestro servicio y ministerio a ti, y bendícenos con tu sabiduría y tu dirección, te lo pedimos especialmente en el nombre de Jesús. Amén. En estos momentos quiero que reflexionemos un instante en alguna diferencia que yo veo claramente marcada tanto en las Escrituras como en nuestra experiencia personal, en el deseo que a veces tenemos de hacer las cosas para Dios perfectas, pero no con excelencia. Y entonces vamos a ver algunas realidades interesantes. ¿Cuáles son por lo menos tres realidades que podemos ver en contraste entre nuestro ministerio a Dios por excelencia o por perfección? Por ejemplo,
Cuando lo hacemos por excelencia, queremos dar a Dios lo mejor, pero cuando lo hacemos por perfección, queremos hacerlo perfecto, sin que haya ningún error. Y tú puedes decir, pastor, pero ¿cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. Cuando queremos hacer las cosas perfectas, estamos preocupados en los detalles y no en el corazón. Cuando queremos hacer las cosas con excelencia para Dios, queremos darle lo mejor, le damos nuestra vida, nuestro corazón. Si hay un error, si algo no quedó perfecto, entre comillas, si algún detalle no está meticulosamente organizado y planeado, no es eso lo más importante. Lo más importante era darle a Dios de nuestro corazón lo mejor. Cuando nosotros queremos servir a Dios con excelencia, nuestro enfoque no está en agradar a los hombres, sino en agradar a Dios. Sin embargo, cuando lo hacemos por perfección, por que sea notorio que lo estamos haciendo en forma excelente, estamos enfocándonos en nosotros mismos. Y ahí está donde hay una gran diferencia en nuestro ministerio. Porque tenemos que reconocer, sí, tú y yo, que a veces nos gusta no aparentar, sino que la gente, aquellos con quienes nos relacionamos, digan, qué bien que hizo Osvaldo. ¡Wow! Nadie lo hace como él o como ella. Necesitamos que él o ella estén al frente de determinada actividad. Sin embargo, esto espiritualmente es peligroso y ministerial y eclesiásticamente es peligroso porque estamos dirigiendo la mirada y el corazón de la gente, en lugar de dirigirlo a Dios, lo estamos dirigiendo al hombre, a nosotros. Y en tercer lugar, qué lindo es entender que cuando lo hacemos con excelencia para Dios, estamos ministrando para su gloria y su honra. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres? Sin embargo, cuando lo hacemos por perfección, estamos funcionando por la adulación, por el reconocimiento, el agrado o la alabanza de los seres humanos a nuestro alrededor. Entiéndeme una cosa, déjame hacer un pequeño paréntesis. Porque yo no quisiera que tú pienses, bueno, ¿y qué tal con el agradecimiento, el reconocimiento de alguien que han hecho algo bien? No está mal eso, entiéndeme, eso de ninguna manera está mal. No quiere decir que yo estoy en contra o no estoy a favor de que en la iglesia reconozcamos a alguien, le agradezcamos a alguien. Pero no puede ser esa la motivación de nuestro servicio y nuestro ministerio para el Señor. Nota esta declaración que aparece en el libro El liderazgo cristiano de Elena G. de White. Dice ella así: ningún hombre es tan superior en poder y autoridad como para que Satanás no lo asalte con tentaciones. ¿Escuchaste? Nadie, no importa cuál sea tu responsabilidad, hombre o mujer, puede vivir en una experiencia espiritual o de liderazgo tal donde Satanás no lo va a asaltar, no lo va a atacar, no va a tratar de que tropiece. Y entonces termina diciendo, cuanto mayor responsabilidad conlleve la posición que ocupe, más fieros y determinados serán los ataques del enemigo. De paso, la letra en rojo, tú entiendes que la coloqué yo para resaltar esta idea. Cuanto más servimos al Señor, más vamos a ser atacados, y ella menciona y aclara que con mucha determinación por parte de Satanás. Ahora, ella termina diciendo en esta declaración así, que los siervos de Dios, en todas partes, estudien su palabra y contemplen constantemente a Jesús para que puedan ser transformados a su imagen. No olvides esta idea. Somos transformados a imagen de Él cuando contemplamos a Jesús. Y eso es una declaración que ella menciona, pero es bien bíblica. La plenitud inagotable y toda la suficiencia de Cristo están a tu disposición y a mi disposición. Si caminamos ante Dios con humildad y contrición de espíritu. ¿Tú crees que podemos caminar y servir al Señor con humildad y contrición de espíritu? Si nosotros en nuestro caminar con Él recibimos de su plenitud por la obra y la manifestación del Espíritu Santo, la declaración nos dice que esa plenitud inagotable y suficiente de Cristo va a estar a tu disposición. ¿Quién no quiere tener eso?
¿Quién no quiere disfrutar de ese tipo de victoria, de ese tipo de seguridad, de fortaleza? No está ahora el enemigo atacando a Osvaldo, está atacando a Jesús. Yo no estoy resistiendo al enemigo con Osvaldo, estoy resistiendo al enemigo con la plenitud y la suficiencia de Cristo. Y esto nos da un privilegio, un ánimo que de ninguna otra manera tú y yo pudiéramos tenerlo. Por eso es que nuestro desafío es que vivamos con excelencia en nuestro ministerio. Cuando digo ministerio, no me estoy refiriendo específicamente al ministerio pastoral o al ministerio de un anciano, me estoy refiriendo a todos los ministerios y todas las actividades que nosotros podemos ministrar a otros en la iglesia en la que nos desenvolvemos, en la congregación, en el grupo, en alguna actividad con la que nosotros ayudamos a otros en servicio a la comunidad. Estamos haciendo una obra ministerial y Dios quiere que tú y yo lo hagamos con excelencia. Ahora, reflexionando un poquito más acerca de esto, ¿cuál es la base de nuestra relación con Dios? Cuando tú dices, bueno, quiero hacerlo con excelencia, ¿lo quiero hacer con excelencia para Dios por qué? ¿Porque quiero servirlo o porque lo estoy adorando? Y tú puedes decir, bueno, pastor, pero ¿no puedo servir a Dios y adorarlo al mismo tiempo? Sí, pero ¿por qué estoy relacionándome con Él? ¿Cuál es la motivación primordial de mi relación con Él o de mi participación en el ministerio de la iglesia? Si es el servicio, está bien, pero hay mucha gente que sirve a nuestro alrededor y que no adora a Dios. Hay mucha gente que sirve a nuestro alrededor y ni siquiera cree en Dios. Así que no puede ser solamente el servicio, porque hay gente muy servicial, muy amable, muy solidaria. Hay gente filantrópica que le gusta ayudar a los demás con dinero, con esfuerzo, con talento. Hay mucha gente que hace eso alrededor del mundo. Pero es importante que tu servicio y mi servicio sea un resultado de mi anhelo por amor y reconocimiento de adorarlo. Lo hago para honrar y glorificar su nombre. Todo lo que hago, lo hago para honrar y glorificar su nombre. Hay 4 declaraciones en las que quisiera meditar contigo un rato en este momento. Son 4 pasajes muy conocidos de las Sagradas Escrituras y los vamos a repasar rápidamente. Tú los tienes allí en la pantalla, gracias a las habilidades tecnológicas del equipo de producción. Y gracias a eso, tú vas a recordar y vas a detenerte en algunos principios que quisiera resaltar. De paso, tú entiendes que hay infinidad de pasajes en relación con esto. El primero es Filipenses, el capítulo 3, los versículos 7 y 8. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo dice, todas las cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida? Y él menciona el principio. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y entonces él dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Principio de adoración, de excelencia. Lo que hago, no lo hago porque me lo pidió el pastor o el director o la directora de determinado departamento. No lo hago porque el director misionero se paró esta mañana o el sábado de mañana en la iglesia y dijo, tenemos que hacer actividad misionera, los espero aquí a las 3. Lo hago porque lo amo. Y por amor a Él, quiero conocerlo, quiero relacionarme mejor con Él. El pasaje de Colosenses en el capítulo 3 menciona algo así, pero antes lee conmigo 2 de Corintios. Esto va a realzar la idea que acabamos de leer en el pasaje de Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuáles son los vasos de barro? ¿Quiénes son los vasos de barro? Eres tú y soy yo. ¿Cuál es el tesoro que tiene este vaso de barro? Porque a veces nosotros resaltamos más el vaso que el tesoro que Dios ha puesto en él. Y este vaso, estos vasos que constituimos tú y yo, somos de barro. Pero hay un tesoro, y ahí es donde está lo importante.
dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todo lo que yo soy, todo lo que hago, todo lo que ejerzo en el ministerio, en la obra de la evangelización, lo hago para Él, para que la gente diga, qué linda la obra que Dios ha hecho en la vida de este hombre, de esta mujer, en la experiencia de esta iglesia. Entonces dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Elena G. de White habla mucho de la importancia de reflejar en tu vida y en mi vida el carácter de Cristo, la personalidad de Jesús, el amor, el cariño, la amabilidad, la ternura, la cortesía de Jesús. Pues aquí hay una manera de hacerlo, cuando lo que hago lo hago por excelencia, porque lo amo para Él como un resultado, como una respuesta de adoración a todo lo que Él está haciendo por mí. Y entonces el pasaje que mencionaba hace un ratito, muy conocido, todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón como para el Señor, porque a Él servimos. Ahora, nota esta declaración final que pusimos en rojo de este pasaje de Colosenses 3:24. Muchos de nosotros servimos y actuamos en la iglesia o a veces en la obra misionera porque nos pidieron, porque es nuestra responsabilidad, porque es este año lo que me han llamado a hacer o me han nominado para hacer en la Junta de Nombramiento. No, no es por eso. Es porque servimos a Cristo. Eso es lo que hace sublime mi actitud de servicio. Eso es lo que toma el poder y la obra del Espíritu Santo para que yo, como hijo o hija de Dios, pueda hacer para Él lo mejor. No es tanto quién me lo pidió, ni qué responsabilidad tengo, si soy el director, no, ahí sí tengo muchas responsabilidades, soy el subdirector, el director asociado, no. Yo no soy el jefe de diáconos, yo soy un diácono nada más. Yo no me encargo de esto, es responsabilidad de aquel o de aquella persona, no. Es el Señor y tú y yo, el Señor y yo. Y a Él es a quien yo sirvo. Y todo lo que hago y todo lo que soy, lo hago por Él. Ahora, este último pasaje que vamos a leer a continuación, yo quisiera animarte que tú lo leas en su contexto, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24. Te vas a acordar que David quiere hacer un sacrificio de alabanza, de gratitud, de tributo, de honor a Dios, y se llega al rey Arauna para comprar los animales que usaría para el sacrificio. Y el rey le dice, no, David, ¿cómo te voy a vender a ti los animales? Tómalos y haz los sacrificios que quieras hacer. Entonces, nota cómo responde David. No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¡Wow! A mí me llena de gozo esta declaración y a la vez me toca el corazón con contrición, porque tengo que reconocer con sinceridad que a veces he ofrecido a Dios tiempo, talentos, esfuerzos, aún dinero, que no me costaba prácticamente nada. Pero esta no era la actitud de David. ¿Notan la diferencia entre la excelencia y la perfección? Lo que para el mundo está bien y lo que para Dios es lo mejor. David dice, ¿cómo voy a ofrecerle a Dios algo que no me cueste nada? En realidad no le estaría ofreciendo nada a Dios. Y entonces Elena G. de White, complementando esta idea y llevándola a la dimensión espiritual, dice ella así: la vida y el Espíritu de Cristo son la única norma de excelencia y perfección. Por favor, por amor de Dios, deja de estar mirando a los demás. Dejemos de estar mirando a ver cómo hizo el pastor, a ver cómo hizo el anciano, a ver si mi esposa hace bien, si mi esposo hace. No. Nuestro único ejemplo de excelencia y perfección es Cristo, su vida.
Y entonces ella termina diciendo, la única conducta segura que tú y yo podemos seguir es la que él ejemplificó. Y entonces, ¿por qué estamos dejándonos llevar por la conducta de otras personas? Por el ejemplo de otras personas que de paso, tú y yo sabemos que algunas personas nos conducen a malos caminos, a malas actitudes, a malas influencias, a malos enfoques en la experiencia cristiana. Eso es lo que ha producido disensiones en muchas iglesias. Eso es lo que ha producido divisiones en la iglesia y en el pueblo de Dios. Eso es lo que ha producido movimientos disidentes o separatistas, porque yo no estoy de acuerdo con él, no me gusta aquel, no creo que aquel está bien, no comparto lo que aquel piensa o lo que aquel hace, y entonces empezamos a mirarnos unos a otros en lugar de mirar a Cristo Jesús. Y esta declaración es importante, y ella termina diciendo, si así lo hacemos, si Él es nuestro único ejemplo de excelencia y perfección, Él nos guiará con sus consejos y más tarde nos recibirá en su gloria. Qué hermoso. La obra del Espíritu Santo estará actuando. Y entonces, en otra declaración en el deseo de toda la gente, ella dice, el alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya. Ahora, detengámonos aquí un poquito. ¿Qué es una fortaleza? Ahora casi usamos muy poco esa expresión porque en el mundo en el que nos desenvolvemos no hay fortalezas, no se construyen fortalezas como en la antigüedad, una ciudad amurallada, un fuerte para detener las invasiones de los enemigos, lugares altos desde donde se podía divisar cuando venía el peligro y advertir a la gente y prepararse. Y entonces ella dice, el alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, es decir, que está contrarrestando toda influencia del maligno. Pero nota cómo termina la declaración. Él sostiene esa fortaleza en este mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. Y termina así, me encanta. Un alma así guardada, y tú di, mi alma, di conmigo ahí donde estás, mi alma así guardada, en posesión por los agentes celestiales, es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Ahora dime una cosa, ¿sufrimos con los asaltos de Satanás o no? ¿Nos consternan los asaltos de Satanás? ¿Nos desestabilizan? ¿Nos amarrean los asaltos de Satanás? Claro. El problema no son los asaltos de Satanás porque ya sabemos que no van a terminar, sino que se van a incrementar y aún cuanto más le servimos a Dios. El problema es cuando nuestras almas no están guardadas como una fortaleza por el Señor. Cuando yo pongo mi vida a sus pies y de corazón y por amor, para adorarlo, para servirle, me pongo en sus manos, soy de Él, le sirvo a Él, entonces tu vida y mi vida no pueden ser penetrados por el maligno de tal manera que puedan destruirnos o puedan hacernos daño, porque tu vida y mi vida es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Esto es el ideal de vivir con excelencia para Dios. Ahora, una vez que yo vivo esta experiencia, hagamos ahora un poquito un giro en nuestra conversación o nuestra reflexión. Vivimos esta experiencia y en conexión con Él, por su amor, por mi relación de amor a Él, con mi actitud de adorarlo y de servirlo por amor, ahora yo siento una responsabilidad hacia la gente a mi alrededor. Yo quisiera que te detengas un momentito a reflexionar en algunas situaciones a las que tú y yo hemos estado expuestos en los últimos meses o en los últimos años, más que tal vez en otra época de nuestra vida. Algunas estadísticas nos están mostrando que la gente, aunque vive rodeada de gente, se siente aislada, se siente sola. Yo puse aquí una fotografía que es muy común y yo traté de conseguir una de paso de mi familia en una vacación. Estábamos de vacaciones de paso, ninguno estaba trabajando. Y estábamos en el comedor de una casa que estábamos vacacionando y todos estábamos en el teléfono, con la excepción de los más pequeñitos que no tenían teléfono. Todos estábamos con el teléfono.
Y entonces esta es una escena muy común hoy en día. Estamos juntos, o en familia, o en un círculo de amistad, pero estamos abstraídos con nuestros celulares, nuestras iPads, con ahora con los relojes, mirando mensajes, mirando videitos, TikTok, Instagram, esto, aquello y lo otro, entreteniéndonos un poco con estas situaciones. Y aunque caminamos en un mundo lleno de gente, estamos solos. Y yo me encantó este póster que leí en una librería cristiana, y lo traduje aquí en el slide. A veces es mejor estar solo porque nadie puede herirte. ¿Has escuchado eso? Más vale solo que mal acompañado. Suena bien, porque no es bueno estar mal acompañado. Pero a mí me gustaría que el dicho fuera: más vale mejor acompañado que mal acompañado. Más vale bien acompañado que mal acompañado. Porque a veces, en esta situación de tratar de prevenir el mal y de aislarme de aquello que me puede afectar o me puede hacer cimbrar mi fortaleza espiritual, me aíslo. Me aíslo de los demás, me aíslo de la gente. Y no olvidemos que Jesús dijo: te ruego que los apartes del mal, pero no los quites del mundo. Te ruego que no los quites del mundo, pero los apartes del mal. Porque hay una misión que tú y yo tenemos que cumplir. Es importante que tú y yo estemos conectados con la gente. Y tú y yo, con la sabiduría de Dios y como una motivación de excelencia, tenemos que aprender a conectarnos con la gente. ¿Qué elemento o avenida de conexión puedo encontrar con la gente que necesita a Jesús como yo lo necesito, que quiere vivir una experiencia como yo la estoy viviendo? Y es interesante que junto a un grupo de pastores, en una de nuestras conferencias aquí en la Unión, ya desde hace tiempo hemos estado participando de un programa que le llamábamos Reenfoque del Liderazgo. Y como parte de ese proyecto hay una encuesta que se hace a muchas de nuestras iglesias para saber si las iglesias son saludables para poder crecer o si están en una situación que puede ser difícil o enfermiza o débil, que está conduciendo a la iglesia a estancarse o aún en algunos casos a morir. Y en ese programa que se llama Desarrollo Natural de la Iglesia, en esa encuesta, hay dos preguntas muy interesantes entre la cantidad de preguntas que se hace para que cada miembro responda, porque de paso esta encuesta o esta evaluación no la hace la iglesia o la asociación o la organización, la hacemos nosotros. Nosotros nos evaluamos como grupo, como congregación, a nosotros mismos. Y hay dos preguntas muy interesantes. Una de ellas dice: ¿puedo depender y confiar de mis amigos en la iglesia? Y la gente respuesta: sí, un poco o nada. La otra pregunta dice: ¿en nuestra iglesia es posible hablar de mis problemas personales con otras personas? Y tristemente, el resultado de la encuesta fue terrible. Fueron puntos muy bajos, donde más del 80% de las respuestas muestran que yo no puedo confiar en la gente en mi iglesia. Y entonces viene una pregunta prácticamente automática a esta respuesta que los miembros en su mayoría han dado. ¿Cuál podría ser el impacto de nuestra iglesia local? Piensa en tu iglesia, yo pienso en la mía, de nuestra iglesia local, cuando hay un resultado muy bajo en estas preguntas. ¿Cuál puede ser el impacto si la gente no puede confiar en los demás o no puede contar un problema sin temor a que ese problema se tergiverse o se desparrame en la congregación? Porque de paso estamos trayendo esta colación porque este es uno de los puntos que evitan la conexión entre la gente. Hay gente que llega a nuestras iglesias y se siente juzgada, se siente como que la estamos mirando con un binocular, a ver cómo vino, qué se puso, cómo se peina, cómo se pinta, qué vestimenta trajo, cómo se comporta.
Y a veces, si no se comportan o actúan o se visten como a mí me gusta, los miro como un insecto raro por ahí, como una especie rara que vino de algún otro planeta, y no me siento cómodo ni los hago sentir cómodos. Y entonces se rompe toda posibilidad de conexión. Y hay gente que llega a nuestras iglesias y no siente que puede confiar en nosotros, no siente un brazo amigo que puede abrazarle, o que puede llorar, o que puede orar, o que puede escuchar sus necesidades. Siente a alguien que está listo a juzgar o a señalar. Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar en nuestro ministerio. Elena G. de White dice en el libro Profetas y Reyes, el éxito no depende tanto del talento como de la energía y de la buena voluntad. Qué interesante. Así que si tú sentías que no tenías mucho talento, que no tenías mucho carisma, que no tenías mucha preparación, el éxito en el ministerio de la iglesia, en tu liderazgo, en la evangelización, no tiene tanto que ver con esto. Tiene más que ver con la energía y la buena voluntad. Es decir, con qué disposición, con qué ganas, con qué entusiasmo, con qué ánimo yo sirvo, adoro al Señor. ¿Lo hago con excelencia o lo hago para cumplir? Y entonces ella sigue diciendo, no es la posesión de talentos magníficos lo que nos habilita para presentar un servicio aceptable, un servicio excelente, sino el cumplimiento concienzudo de los deberes diarios, el espíritu contento, el interés sincero y sin afectación por el bienestar de los demás. Me interesa que los demás reciban un beneficio de mi conexión con ellos, de mi amistad con ellos, de mi relación con ellos en la iglesia. Es la asignación más humilde, puede hallarse una verdadera excelencia. A lo mejor lo que nos pidieron es algo sencillo, es algo que no es complicado. A veces nos parece que lo más importante en la iglesia es el sermón del pastor. No, lo más importante es la lección de escuela sabática. No, lo más importante es quien va a orar. Todo lo que hacemos para el Señor es importante cuando lo hacemos con buena voluntad y con la mejor energía para Dios. Las tareas más comunes, realizadas con una fidelidad impregnada de amor, son hermosas a la vista de Dios. Imagínate que cuando yo me estoy preparando para servir al Señor, para llevar el mensaje de salvación a un alma, yo estoy interesado en que lo que haga sea hermoso a la vista de Dios. ¿No crees que cambiaría mucho algunas circunstancias, algunas manifestaciones muy seculares y humanas en nuestras iglesias que en lugar de atraer a la gente, la espantan o la apartan o la alejan de los caminos de Dios? Y entonces yo quisiera, culminando un poquito esta reflexión, recordar algunos pasajes muy conocidos de las Sagradas Escrituras que vuelven a acentuarse en principios que nos puedan enfocar en que para Dios tú y yo hagamos lo que es excelente por amor, para adorarlo y con el deseo de beneficiar a todos los que están a nuestro alrededor. Primer pasaje, Primera de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11. Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Qué es lo más importante en nuestras relaciones dentro de la experiencia espiritual? Tener un amor ferviente. De paso, una de las características de una iglesia saludable es un amor ferviente entre los hermanos y hermanas en la iglesia, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y entonces me gusta el versículo 10 porque dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Si tú entiendes, el don que tú y yo recibimos, no lo recibimos para nuestro beneficio, lo recibimos para ministrar a otros. Y la norma de esa administración del don que recibimos de Dios la ubica el apóstol Pedro cuando dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios es la norma de
manifestación de tu ministerio y mi ministerio, de tu don y mi don, que yo lo administro a los demás. Entonces, detengámonos aquí con un breve paréntesis. ¿Cómo es la multiforme gracia de Dios? ¿Es limitada? No. ¿Es tacaña? ¿Avara? No. Se da en forma abundante. Y a veces nosotros estamos escatimando esfuerzos. No, si aquel no me ayuda, yo no voy a hacerlo. Si no vienen todos, ¿para qué? Si estoy muy cansado, si está el tiempo feo, si no tengo ganas, tuve una semana muy difícil. Y empezamos nosotros a regatear con Dios, a ver cuánto menos es lo que vamos a ministrar. Sin embargo, la medida es la multiforme gracia de Dios y el don que tú y yo lo recibimos para ministrar a otros. Estaba recordando días pasados un entrenamiento que tuvimos en la Asociación de Texas, la Conferencia de Texas, y el pastor Ismael Castillo, usó una linda ilustración. Si te acuerdas que en Malaquías dice que cuando yo no doy a Dios mis diezmos, no doy a Dios mis ofrendas, ¿te acuerdas la expresión que usa el profeta? Estoy robando a Dios. Entonces él dijo, cuando yo recibo un don de Dios para ministrarlo a la iglesia, le estoy robando a Dios y a la iglesia un don que me fue dado con un propósito específico. Estoy privando a Dios y a la iglesia de la manifestación de un don que debo usar por la gracia de Dios para su gloria y para su honra. Entonces, un poquito más adelante, él determina cómo debo velar, y yo lo resumí aquí en estas declaraciones: ser sobrios, velar en oración, tener ferviente amor, hospedarnos, ayudarnos, ministrar conforme a su palabra, conforme a su poder, y todo para glorificar a Dios. Romanos, el capítulo 12, ahora es el apóstol Pablo el que nos da toda una serie de recomendaciones bien interesantes desde el versículo 6 hasta el 9, y entonces en estas declaraciones el apóstol deja entrever en esos versículos que los dones que recibimos, los recibimos según su gracia, no porque tú o yo somos mejores que los otros, no porque tú y yo aprendimos más que los otros o somos más inteligentes, los recibimos como un objeto de su gracia y de su amor. Y debemos actuar con amor y bondad, poniendo primero a los demás, diligentes y fervientes, gozosos y constantes, benevolentes y hospitalarios, y unánimes y sin altivez. Qué interesante que la palabra de Dios nos dé esta lista. Yo quiero animarte a que con tu grupo de trabajo, con tu comisión de responsabilidades, si estás con jóvenes, con los ministerios de clubes, con escuelas sabáticas, actividades misioneras, reúnete con tus compañeros y compañeras en el trabajo y repasa esta lista y vea poniendo un checkmark o un porcentaje. Muy bien. Estamos utilizando los dones conforme a su gracia y pon ahí, no, 40%, 30%. Vivimos con amor y bondad, pero nos miramos a nosotros mismos y vamos haciendo un checkmark y poniendo un porcentaje y nos calificamos a ver cómo estamos. Y de repente encontramos un área muy débil o muy baja o en la que estamos, hablando en términos educativos, aplazados. Y necesitamos cursar esa materia otra vez, ir a los pies de Jesús, estudiar su palabra, orar, apoyarnos unos a otros para mejorar en esos aspectos de nuestro ministerio, de nuestro servicio a Dios, donde evidentemente estamos fallando. Déjenme avanzar un poquito, porque cuando vamos a Hebreos en el capítulo 13, no tenemos tiempo de leerlo ahora en este momento, pero el apóstol también hace énfasis en tres aspectos: visitación, hospitalidad en términos de bondad y compasión y un servicio desinteresado. Ahora de nuevo, nuestra iglesia, tu iglesia, mi congregación, mi grupo, ¿se destaca por estas características? ¿O de repente hay otras que sobresalen y estas han sido descuidadas? No son las más importantes, no son las prioridades. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que
meditar. Quiero terminar haciéndote un llamado, haciéndote un desafío a que tú y yo podamos vivir una relación más transformadora con Dios. Y tú puedes decir, más transformadora, ¿de qué dependería que mi relación con Dios obre un impacto de transformación? ¿De Él o de mí? Te pregunto, ¿dice la palabra de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Dice eso, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya estás repitiendo el versito, Efesios 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú crees en eso? ¿Pero creemos de verdad? ¿Dice la palabra de Dios que no hay nada imposible para Dios? ¿Dice eso en la Biblia? ¿Tú crees que no hay nada imposible para Dios? Entonces, si no hay nada imposible para Dios y todo lo podemos en Cristo, ¿por qué el impacto de mi relación con Jesús no está transformando tu vida y mi vida como debiera? ¿Por qué? Porque nosotros ponemos obstáculos a la obra transformadora del Espíritu Santo. Nosotros ponemos puertas que cierran el impacto y el poder del Espíritu Santo para cambiarme, para cambiarte, para transformarnos. Y nosotros necesitamos vidas transformadas. El mundo quiere ver que el mensaje que tú y yo le compartimos trabaja, es efectivo. Hay poder en el Señor para cambiar sus vidas, no solo para solucionar sus problemas. Hay poder para ser más felices, hay poder para tener esperanza, hay poder para triunfar y alcanzar la victoria. Y tú y yo necesitamos esa experiencia transformadora del Señor. Y entonces, dos preguntas que tú y yo pudiéramos hacernos al reflexionar en esto. ¿Estamos más cerca de Cristo que el año pasado o que el mes pasado? ¿O estamos igual? Una hermana hace unos años atrás me dice, pastor, tengo 12 años en la iglesia y no he crecido nada. Nada. Estoy igual. Las mismas debilidades, los mismos impulsos, los mismos arranques de enojo o de ira. Lo mismo que había estudiado es lo que sé ahora, nada nuevo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y lo decía con lágrimas en sus ojos. Y a veces es nuestra experiencia. ¿Reflejo hoy más su amor y su carácter de lo que lo hacía antes? ¿O no? Estoy igual. Y entonces, en el contexto de esto, estoy estudiando su palabra, viviendo una vida de preparación, de acción y de transformación. ¿O no? Es lo que me gusta llamar el PAN, preparación, acción y transformación. ¿Podemos orar por esto? Para que Dios nos ayude a prepararnos y preparar a otros, nos ayude a estar activos con excelencia para Dios, para adorarlo y por amor, y nos ayude para que su Espíritu siga transformando este vaso de barro en el cual Él ha puesto los tesoros, para que glorifiquen su nombre. Y cuando la gente vea tus buenas obras y mis buenas obras, como dijo Jesús, glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué no nos proponemos vivir una experiencia de excelencia para Dios? Servirlo por amor, porque le adoramos, porque Él es lo más importante para nosotros. Y para beneficiar y ayudar a otros, de tal manera que en ese momento glorioso en que Jesús regrese a buscarnos, tú y yo estemos listos. Y no solamente tú y yo, sino aquellos en nuestra familia, a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de estudio, aquellas personas con las que tú y yo estamos en contacto, de tal forma que nada ni nadie impidan que podamos vivir por la eternidad, para siempre, con Jesús. Y entonces le seguiremos adorando y sirviendo con excelencia, pero ahora con una naturaleza perfecta. Ora conmigo allí donde estás. Querido Señor, gracias por el privilegio hermoso de conocerte, de tener fe y esperanza, de ser parte de tu obra y de tu servicio. Perdona si nos hemos distraído, si hemos sido negligentes o indiferentes, si tal vez, Señor, hemos estado abstraídos a tu voluntad para nosotros y nuestra vida no está siendo transformada por tu Espíritu y nuestro servicio no es un servicio o un ministerio de excelencia. Nos entregamos a ti en esta hora, en este momento,
porque anhelamos ser instrumentos en tus manos, de tal forma que como vasos de barro transformados por ti podamos glorificar tu nombre y otros puedan sentirse atraídos a ti. Y que gocemos de esta experiencia cristiana, ayudándonos mutuamente, preparándonos y preparando a otros. Gracias, Señor, por esta hermosa iniciativa de nuestra Conferencia de Arkansas Luisiana, al ayudarnos a prepararnos, al capacitarnos mejor, al tener elementos y herramientas que nos ayuden a crecer. Bendice, Señor, el departamento del pastor Pagán, sus colaboradores, nuestros pastores, nuestros líderes de iglesia, cada congregación que está representada y otras congregaciones que nos están escuchando. Y permite, Señor, que para tu gloria y tu honra, en aquel día glorioso, cada uno de nosotros estemos listos para alzar nuestras manos y darte gloria y honra y vivir contigo eternamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Rigachi, por la bendición, su oración y sobre todo la enseñanza que hemos recibido en esta ocasión. Les animo a compartir el enlace, a compartir esta información tan vital para los que estamos cumpliendo la misión en este último tiempo. Agradezco a los pastores que han tomado en serio nuestro Instituto de Evangelismo Virtual y queremos que cada uno de ustedes continúe sin detenerse en llevar bendición a cada uno de los que están a su alrededor. Sé de bendición para el plan misionero de tu iglesia. Acompaña la emoción de la llegada de muchos que están entrando a la familia de la fe y sigue siendo un canal de bendición para aquellos que todavía no conocen este precioso mensaje. Que Dios te bendiga, mantente conectado en las plataformas porque mucha más bendición se avecina en los próximos días. Que Dios te guarde grandemente es nuestro deseo y oración.